Empiece la grabación, voy a comenzar. Muy bien. Entonces, vamos ahora a desarrollar la guía número 17, ¿verdad? La guía, la última guía del sistema endocrino. Entonces, en este tema, pues vamos a desarrollar otras glándulas endocrinas y tejidos que secretan hormonas. Siempre acuérdense que, bueno, de cada glándula es importante que conozcan su localización, la ubicación, la forma. Ustedes ven que las glándulas, de acuerdo a la célula, identifica la célula y la hormona que produce esa célula. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan presente. Y luego de cada hormona, ¿verdad? Cuál es su célula diana y cuál es la acción principal, ¿verdad? Que esta célula, que la hormona produce en la célula diana. Entonces ahora vamos a ver la glándula paratiroidea y que pues libera la hormona paratiroide. También vamos a ver en la glándula suprarrenal las hormonas que liberan los islotes pancreáticos, los ovarios y testículos, la glándula pineal, el timo, hormonas de otros tejidos, los eicosanoides y los factores de crecimiento. Entonces iniciamos con la glándula paratiroidea y la hormona paratiroidea. ¿En qué consiste la glándula? La glándula son 4 pequeñas masas que están en la cara posterior de los lóbulos de la tiroides. Ustedes tienen acá la glándula tiroides en su vista posterior y ahí ven ustedes las 4 masas como de color anaranjadito, amarillo, ¿verdad? Que corresponden a la glándula paratiroides. Y cada una de esas masas pesa unos 40 miligramos. Ahora, esta glándula está formada por 2 tipos de células. Aquí las tenemos. Vamos a acercarnos a esta imagen. Tenemos las más abundantes, que son las oscuritas y un poco más pequeñitas, que son las células principales. Las células principales. Estas células principales son las que producen la hormona paratiroides, o que también se llama paratormona. Y la otra célula son estas células claritas, que son las células oxígenas. Ahora, de estas células realmente no se conoce su función actual. Ahora, ¿cuál es la función de la hormona paratiroidea? La hormona, su función es regular los niveles de calcio y de otros iones, como el magnesio, iones fosfato. Entonces, ¿sobre quiénes actúa esta hormona para regular esos niveles de calcio? Lo hace sobre los osteoclastos. Ella incrementa el número y la actividad de los osteoclastos. Entonces, ¿cuál es la célula diana de la hormona paratiroidea? Los osteoclastos. ¿Y qué es lo que hacen los osteoclastos, jóvenes? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué hacen los osteoclastos? Secretan la matriz de las células que forman el hueso, creo. ¿Secretan? ¿Serán las que lo secretan o qué otra cosa Ay, hacen? no, son las que hacen la resorción, creo. Ajá. ¿Son las que qué? La resorción, las que la degradan, dijo la compañera, ¿verdad? Entonces, los osteoclastos son las celulitas que degradan el hueso. Entonces, si hay mayor número de células y estos osteoclastos están bien activos, entonces degradan el hueso. ¿Y qué sucede con los niveles de calcio, magnesio y fosfato? Se aumentan los niveles en la sangre.
Entonces, la hormona paratiroidea lo que hace es aumentar los niveles de calcio, magnesio y fosfato en la sangre. Y directamente lo hace a través de aumentar la función de los osteoclastos. Pero también tiene otra célula diana, que son los riñones. Ahí actúa disminuyendo la pérdida de estos iones en la orina, ¿verdad? Disminuye la pérdida de estos iones. Cuando veamos el sistema renal, vamos a ver un poquito más detallado también cómo hace eso. Y también promueve la producción de calcitriol en los riñones también. Que el calcitriol es una forma activa de la vitamina D y lo que hace es ayudar a la absorción de calcio en el tubo digestivo, que absorbamos más calcio. Entonces, esta hormona se va a liberar cuando hayan bajos niveles de calcio. Entonces va a hacer que los osteoclastos degraden más el hueso para liberar más calcio a la sangre. Va a hacer que los riñones no pierdan calcio a través de la orina y va a hacer que se produzca el calcitriol para que se absorba mejor el calcio en el tubo digestivo, con el fin de subir, ¿verdad?, los niveles de sodio, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan, esta hormona tiene el efecto opuesto de la calcitonina. ¿Quién libera la calcitonina? ¿Ustedes se recuerdan quién libera la calcitonina? ¿Quién libera la calcitonina, jóvenes? Yo creo que aquí está quema. La tiroides. Así es, la glándula tiroides, muy bien. Entonces, ¿cómo es que actúan estas dos hormonas? Entonces, aquí Tórtora nos lo dice paso a paso, ¿verdad? Cuando hay un nivel más alto de lo normal de calcio, entonces se estimula a las células parafoliculares de la glándula tiroides a que libere la calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? La calcitonina inhibe a los osteoclastos, o sea, hace que los osteoclastos sean menos activos. Entonces, como no se degrada el hueso, el calcio no se libera en la sangre, ¿verdad? Sino que queda en el hueso. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un nivel de calcio sanguíneo más bajo de lo normal? Entonces se estimula a las células principales de la hormona paratiroidea para que secreten la hormona paratiroidea, ¿verdad? Entonces la hormona paratiroidea promueve la resorción. Acuérdense que la resorción es la degradación de la matriz ósea, ¿verdad? Para liberar calcio, ya vimos que también otros iones a la sangre. Aparte que el aparato hormona estimula la síntesis del calcitriol para que se absorba más calcio a través de los alimentos, ¿verdad? Entonces, calcitonina, su efecto es disminuir los niveles de calcio en la sangre. Y la hormona paratiroidea, su efecto es aumentar, ¿verdad?, los niveles de calcio en la sangre. ¿Estamos bien? Si no hay dudas, pasamos entonces a la otra glándula que vamos a ver en este día, que es la glándula suprarrenal. Ya de esta ya habíamos oído anteriormente, ¿verdad? Estas glándulas se ubican en el polo superior de cada riñón. Ustedes las pueden ver acá. Polo superior de cada riñón tienen esta forma como de pirámide, ¿verdad? Miden de 3 a 5 centímetros de alto y de 2 a 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor.
¿verdad? La glándula suprarrenal se divide funcionalmente en dos regiones. La región más externa es la corteza y es la más grande, mide un 80% de la glándula. Ya vamos a ver. Aquí tenemos la corteza, es un tipo de tejido. Y la parte central, que es una parte pequeña, es la médula suprarrenal. De esta ya hemos hablado, ¿verdad? De la médula suprarrenal. Entonces, la corteza, que es la parte que no hemos visto, ¿verdad? Produce hormonas esteroideas que son esenciales para la vida. Si estas hormonas, dice que no las tuviéramos o hubiera pérdida de estas hormonas, pues habría una muerte prácticamente por deshidratación, por desequilibrio electrolítico, en unos pocos días a una semana, ¿verdad? ¿Cuáles son las hormonas que secreta la glándula? Primero vamos a ver la corteza, que es la que no hemos visto, ¿verdad? Entonces la corteza suprarrenal se divide en 3 zonas. Aquí tenemos las 3 zonas. Vamos a acercar un poco esta imagen. Aquí tenemos esta amarillita que es la zona glomerulosa, que es la zona más externa, ¿verdad? Que dice que las células están organizadas en forma de racimos esféricos y secretan los mineralocorticoides. Y luego tenemos la zona fasciculada, que es la más ancha de las 3, que sería esta rosadita. Y esta libera, los glucocorticoides. Y luego está la zona más interna de la corteza, que es la zona reticular, que libera los andrógenos. Y luego aquí tenemos la médula, que ustedes ya saben que libera las catecolaminas, ¿verdad? Pero también les vamos a hacer un pequeño repasito. Entonces, la zona glomerulosa, ya dijimos que esas células de esa zona secretan los mineralocorticoides y se llaman así porque regulan la homeostasis mineral. Acuérdense que son hormonas esteroideas, ¿verdad? Por eso son corticoides y en este caso regulan los minerales, ¿verdad? Entonces regulan la homeostasis de 2 iones, que son el sodio y el potasio. Dentro de estos mineralocorticoides, el principal es la aldosterona. Este es el principal mineralocorticoide que hay, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que se libera esta aldosterona, verdad? En la secreción de la aldosterona, solo para recalcar que aparte de que la aldosterona regula la homeostasis del sodio y el potasio, también regula la presión y el volumen sanguíneo. Y también promueve la excreción de iones hidrógeno en la orina, previniendo la acidosis, ¿verdad? Entonces, la forma en la que se controla la secreción de la aldosterona es a través de este sistema. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y cuál es este sistema? Aquí lo tenemos. Ustedes lo tienen, ese sistema, en la página 704 y 705 de Torto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, cuando hay una deshidratación, porque acuérdense que la hormona se encarga de la homeostasis del sodio. Cuando hay una deshidratación, ya sea por sudoración extrema, por fiebres, por diarrea, por vómito,
entonces se disminuye la concentración de sodio, ¿verdad? En la sangre. Aparte de eso, puede ser por hemorragia. Entonces, estas situaciones causan la disminución del volumen sanguíneo, porque si hay deshidratación o hay déficit de sodio o hay hemorragia, ¿verdad? Entonces, va a haber disminución del volumen sanguíneo y presión arterial baja. Entonces ahí es donde comenzamos, ¿verdad? Cuando hay una presión arterial baja. Entonces viene el riñón. Vean acá, aquí vamos a comenzar, donde está el riñoncito aquí. El riñón detecta esa hipotensión, ¿verdad? Porque le llega bien poca sangre al riñón o de una velocidad muy lenta. Entonces el riñón es la primera parte del sistema, ¿verdad? Entonces el riñón capta, ¿verdad? Esta disminución del volumen de la tensión, entonces libera la renina. Esta es una enzima. Entonces esta enzima se va al hígado. ¿Y qué hace la enzima, la renina en el hígado? La renina actúa sobre el angiotensinógeno, ese es su sustrato. Este angiotensinógeno es una proteína plasmática que la produce el hígado. Entonces, la renina llega al hígado y actúa sobre esta proteína que es el angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno se convierte, por acción de la renina, en angiotensina 1. ¿Verdad? Entonces la angiotensina 1 se va por la sangre y llega al pulmón. La angiotensina 1 llega al pulmón. Ahora, en el pulmón tenemos esta enzima, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. En el endotelio pulmonar, dice, y el renal. Entonces va al pulmón, lo refiere más Tórtora, en el pulmón. Esta ECA, que es la enzima convertidora de la angiotensina, convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Verdad? Así. Y entonces el angiotensina 2 se va a la sangre. Ahora, ¿qué es lo que produce esta angiotensina 2? Ahí ustedes ya ven, del sistema ya vimos la renina y la angiotensina, ¿verdad? Entonces la angiotensina 2 es la que va al riñón, va a la corteza suprarrenal, aquí la tenemos en la corteza suprarrenal, y estimula la secreción de aldosterona. Entonces ven, angiotensina 2 llega a la corteza de la glándula suprarrenal y estimula la secreción de la aldosterona. Entonces, la aldosterona viaja al riñón. ¿Qué produce esa aldosterona en el riñón? ¿Verdad? Dice que aumenta la reabsorción de sodio, ¿verdad? Y que es para que se pierda menos en la orina, incrementa la secreción de potasio y de hidrógeno, ¿verdad? Entonces ustedes ven acá, este es el túbulo en el que se va formando la orina, entonces el sodio sale de la orina y llega a la sangre nuevamente. El potasio debe de entrar a la orina porque debe de ser excretado. Y cuando el sodio entra a la sangre, también el agua entra a la sangre. Entonces eso nos ayuda, ¿verdad? ¿A qué? A que se retenga agua y sal, ¿verdad? Para disminuir esa deshidratación. Pero también
Entonces, como dijimos, ¿verdad? Al incrementar la reabsorción de agua por el riñón, el volumen sanguíneo aumenta y así también se aumenta la presión arterial. Entonces, volemia aumentada porque el volumen de sangre aumenta y entonces aumenta la presión arterial. Pero también la angiotensina 2, aparte de la secreción de la aldosterona y el efecto en el riñón, la angiotensina 2 también produce la vasoconstricción. Aquí vemos las arteriolas, se contraen, se hacen más pequeñas y esto ayuda al aumento de la presión sanguínea, ¿verdad? Y también en la angiotensina 2, este otro efecto junto con la hipófisis ya no lo menciona Tórtora, ¿verdad? Que para que secrete la hormona antidiurética por la neurohipófisis. Pero con la actividad, cuando la angiotensina 2 estimula la secreción del aldosterona, con eso se da la reabsorción de sodio, de agua, se aumenta la volemia, hay vasoconstricción y también dice que hay un aumento en la concentración de potasio en la sangre por la angiotensina 2, ¿verdad? Pero ese que es aquí no lo dice. Entonces, en este caso, como ya la sangre le llega al riñón más rápido, porque la volemia ha aumentado, porque se ha subido la presión, entonces el riñón ya deja de liberar renina. ¿Pudieron comprender entonces el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Jóvenes o hay alguna duda? Entonces, ¿qué se libera primero? La renina por el riñón, ¿verdad? Cuando hay una presión arterial baja, cuando hay deshidratación, cuando hay disminución en la concentración de sodio. El riñón libera la renina. Esta es una enzima que actúa en el hígado sobre el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Esa angiotensina en el pulmón, por la enzima convertidora de la angiotensina, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 en el riñón, perdón, sigo en el riñón, pero es en la corteza suprarrenal, estimula la secreción de la aldosterona. Y la aldosterona va a actuar sobre el riñón, promoviendo la reabsorción de sodio y cloro y la excreción de potasio. Y con la reabsorción de sodio se reabsorbe también más agua. Y el otro efecto de la angiotensina 2 es la vasoconstricción, ¿verdad? Que eso ayuda a aumentar la presión sanguínea. Muy bien. Vamos entonces, si no tienen dudas, a ver la otra zona de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿verdad? Es la zona fasciculada. Como dijimos, esta es la zona más ancha y que sus células producen los glucocorticoides, que es la hormona que regula la resistencia al estrés, ¿verdad? El metabolismo. De estas, son tres las hormonas, es el cortisol o hidrocortisona, la corticosterona y la cortisona, ¿verdad? Esas son las tres hormonas, pero de estas la más importante es el cortisol. ¿Cómo se regula la secreción de estas hormonas? Pues es un tipo de retroalimentación negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que
Acuérdense que el hipotálamo secreta la hormona liberadora de la corticotropina. Entonces esto estimula, ¿verdad? A, a, a esta zona, a esta célula, a que se liberen los glucocorticoides, ¿verdad? El hipotálamo secreta la hormona liberadora de la corticotropina y esta hormona del hipotálamo promueve la liberación de la hormona de la adenohipófisis, ¿verdad? Que es la hormona adrenocorticotrópica o corticotropina. Entonces esa, la hormona adrenocorticotrópica, es la que va hacia la corteza suprarrenal, ¿verdad? Y entonces estimula la secreción de los glucocorticoides. ¿Qué sucede cuando ya el cortisol está elevado en la sangre? Pues entonces se disminuye la liberación de la hormona liberadora del hipotálamo, ¿verdad? Entonces, ese se disminuye. Ahora, ¿en qué momento es necesario que se liberen o en qué momento se liberan los glucocorticoides? Estos se liberan cuando hay estrés físico, dice, y emocional. Los glucocorticoides se liberan cuando hay estrés físico y emocional. Entonces, es ahí donde los glucocorticoides tienen los siguientes efectos. Primero, la degradación de proteínas, especialmente, dice, en las fibras del músculo liso. Y dice que así se liberan los aminoácidos a la sangre y con estos aminoácidos libres las células pueden generar nuevas proteínas o producir ATP. Y luego se da la formación de glucosa, que las células hepáticas pueden convertir ciertos aminoácidos o el ácido láctico en glucosa para que otras células como las neuronas puedan utilizarla para producir ATP. Esa es la gluconeogénesis, porque es convertir moléculas en glucosa, ¿verdad? Entonces son nuevas moléculas de glucosa, porque es a partir de otros compuestos, ¿verdad? Que no sean carbohidratos. Luego está la lipólisis, que los glucocorticoides le estimulan. ¿Y eso qué es? La degradación de los triglicéridos para liberar los ácidos grasos hacia la sangre, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan, estas hormonas le dan al cuerpo de sustancias para obtener energía, ¿verdad? Entonces, en la resistencia al estrés, ellas la dan porque esa glucosa adicional que le dan a los tejidos, entonces es una fuente de energía para combatir un episodio de estrés, de ejercicio, de ayuno, dice, de miedo, de temperatura extrema, de altura, de hemorragia, de infección, de cirugía, de traumatismo. También dice que los glucocorticoides hacen que los vasos sanguíneos produzcan vasoconstricción, entonces elevan la presión arterial. Los glucocorticoides también tienen efectos inflamatorios porque inhiben a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los que, o los leucocitos, como ustedes ven en la presentación, estos son los que participan en la respuesta inflamatoria. Entonces, el glucocorticoide inhibe a los leucocitos, entonces también puede hacer que se retarde la reparación tisular o el retardo de que se curen las heridas, ¿verdad? Ahora, esto puede ser útil para casos, como se muestra aquí, por ejemplo, de dolor en las articulaciones por la artritis reumatoide.
La artritis reumatoide es una enfermedad causada por los leucocitos que atacan las articulaciones. Entonces, este tipo de los glucocorticoides pueden ayudar a disminuir este trastorno inflamatorio crónico de la artritis reumatoidea. Y también deprimen la respuesta inmunitaria, como inhiben a los glóbulos blancos, entonces la respuesta inmunitaria es más lenta. Por eso es que estos glucocorticoides se dice que se prescriben para quienes han tenido trasplantes. Acuérdense que el recibir un órgano pues hace que el sistema inmune lo rechace, porque es un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, cuando la persona ha recibido un órgano, le disminuyen su respuesta inmunitaria para que pueda ese órgano ser aceptado. Y lo hacen así, con los glucocorticoides. Entonces, si bien estos glucocorticoides sí nos ayudan para estos momentos de estrés, ¿verdad? Porque nos proveen de energía y nos ayudan a tener mecanismos para obtener energía. El problema es cuando nosotros tenemos estrés prolongado. Entonces, nos mantenemos en estrés prolongado a alguien, por ejemplo, que está en un trabajo exigente, demandante, y que solo tiene que estar sentado, por ejemplo. Entonces la persona se estresa y esas hormonas, es decir, aparte de que tratan de obtener energía, pues también producen hambre, provocan hambre, porque el cuerpo, la hormona le está diciendo al cuerpo que necesita de energía. Entonces viene la persona, tiene sus barras de chocolate, sus chorritos en el escritorio, de las cuales de repente está comiendo, ¿verdad? Y no hace nada de ejercicio porque su trabajo pues es de 7 a 9 de 7 de la mañana a 9 de la noche, es decir, no tiene tiempo para hacer ejercicio. Entonces, al final, este estado de estrés constante y de liberación de estas hormonas pueden llevar a obesidad y a otros problemas. ¿Tienen alguna duda? ¿O estamos bien hasta acá? Sí, entonces pasemos a la otra zona de la glándula suprarrenal, que es la zona reticular. Esta es la más profunda, la más oscura, habíamos dicho, ¿verdad? Y esta produce, tanto en hombres como en mujeres, pequeñas cantidades de andrógenos. Estas son hormonas masculinizantes. Y el principal de ellos es la dehidroepiandrosterona. Este es el principal andrógeno. Entonces, en el hombre, antes de la pubertad, estos andrógenos inducen la masculinidad. Es el inicio, ¿verdad?, de la masculinidad, pero luego esta se sustituye por la hormona que liberan los testículos, que es la testosterona, ¿verdad? Y al final en el hombre, los andrógenos que libera la glándula suprarrenal pues son insignificantes. Pero en las mujeres pues tienen también otro papel, que estimulan la conducta sexual y son convertidos en estrógenos en los ovarios. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando en el caso de la mujer los ovarios ya no convierten los andrógenos en estrógenos, porque los estrógenos son las hormonas o los esteroides feminizantes. Entonces, en ese caso, en la mujer, en la adultez llega a tener características como masculinas. Por ejemplo, el vello de la cara es más grueso, ¿verdad? Igual las uñas crecen más grueso,
¿verdad? Entonces llega a tener como esas pequeñas características. Ahora, en el caso de esta hormona, de los andrógenos, su secreción va a ser regulada también por la hormona adrenocorticotrópica, ¿verdad? La que libera la adrenocórtex. Muy bien. Ahora, la zona de la médula suprarrenal. En el caso de la glándula, acuérdense, la parte interna es la médula suprarrenal y ya dijimos que este es un ganglio simpático modificado. O sea que es parte del sistema nervioso autónomo simpático, ¿verdad? Y es estimulado por neuronas. Entonces, las células que tiene la médula, permítanme un momento. Perdón, vaya, continuemos. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Las células cromafines de la médula suprarrenal secretan adrenalina, noradrenalina e inclusive un pequeño porcentaje de dopamina. Acuérdense que estas son catecolaminas, ¿verdad? Y que liberación de estas hormonas se da de manera rápida, instantánea, ¿verdad? Entonces, con estas hormonas, pues es como el cuerpo responde ante situaciones de estrés y de ejercicio, como ya dijimos, ¿verdad? Y aquí en este cuadrito que tenemos acá, ¿verdad? Vemos cómo la hipófisis eh, la, 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 la glándula hipófisis pues también ayuda al control, ¿verdad? En esas situaciones de lucha y huida, porque estimula la liberación del cortisol, ¿verdad? Que es el glucocorticoide más importante, pero también, ustedes ven, en momentos de lucha y huida, el sistema nervioso simpático envía la señal a la médula espinal y se libera la adrenalina y la noradrenalina, ¿verdad? Que se van a la sangre. ¿Y esto qué producen? Miren, en el hígado hace que se degrade el glucógeno y se libere glucosa a la sangre. También hace que de las proteínas se forme la glucosa. Miren, con el cortisol dijimos gluconeogénesis. De moléculas que no son carbohidratos se forma la glucosa. Entonces de una proteína se forma la glucosa y con eso va gran cantidad de glucosa a la sangre. Entonces, la hipófisis controla esto por la adrenocorticotropina, esta hormona que llega a la corteza que se libera el cortisol, ¿verdad? También en el páncreas, ¿verdad? Estimula la liberación del glucagón para que haya más glucosa en la sangre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así de esa manera, pues se obtiene energía de forma rápida ante una situación de estrés o de emergencia. Ahora pasemos a lo que son los islotes pancreáticos en el páncreas. Finalmente, el páncreas es una glándula mixta porque es una glándula exocrina,
ya que ustedes ven que tiene un conducto y libera su secreción al intestino delgado, entonces tiene su porción o su participación en el sistema digestivo, pero también tiene una porción, tiene tejido endocrino, ¿verdad? Este es un órgano aplanado que mide 12.5 centímetros de largo, consta de un cuerpo, que es el más largo, una cabeza, que es la más ancha, y una cola, que es la región más angosta. El 99% del páncreas es exocrino. Son células exocrinas que liberan jugo pancreático al intestino delgado, pero el otro 1% son células endocrinas que son acinos pancreáticos. Perdón. Los acinos pancreáticos es la forma de organización de las células exocrinas y de la porción endocrina son los islotes pancreáticos o el Langerhans. Entonces aquí, en esta imagen, tenemos ambos. Ustedes ven estos acinos, estos pequeñitos, es la porción exocrina y la más abundante en el páncreas. Y este islote, este grupo de células que es como una isla en este mar de acinos, ¿verdad? Entonces estos son los islotes pancreáticos o de Langerhans. Dice que son de 1 a 2 millones de pequeños racimos de tejido endocrino y pues el páncreas está altamente irrigado. Ahora, ¿cuáles son las células que forman estos islotes? Son estos 4 tipos de células. Están las células alfa o células A, que es un 17%, y que estas secretan el glucagón. Esta es la hormona que secretan el glucagón. Las células beta o células B son las más abundantes, el 70%, y estas secretan la insulina, la hormona insulina. Las células delta o células D son el 7% y secretan la somatostatina, y el resto son unas pocas, son las células F que secretan el polipéptido pancreático. Toda esta regulación de estas hormonas es por retroalimentación negativa. Entonces, por ejemplo, cuando acabamos de comer y hay un aumento de glucosa en la sangre, ¿verdad? Hay una hiperglucemia porque se acaba de comer, entonces toda la sangre que se ha absorbido del intestino, perdón, toda la glucosa que se ha absorbido del intestino pasa a la sangre. Entonces se libera la insulina por el páncreas, ¿verdad? La insulina actúa sobre varias células del cuerpo y lo que hacen es que la célula sea más permeable a la glucosa, o sea, que la célula absorba la glucosa. Y estas son en las células del músculo esquelético. Y ahí acuérdense que se forma glucógeno, ¿verdad? También en el tejido adiposo se absorbe la glucosa, o también en el hígado. Dice, también ayuda a la captación de aminoácidos por las células y síntesis de proteínas. Entonces, la glucosa, al ser absorbida por la célula, va a disminuir en la sangre. Entonces, un nivel sanguíneo bajo o en lo normal va a disminuir la secreción de la insulina, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si tardamos en llegar a la siguiente comida? Entonces, la glucosa disminuye más de lo normal, entonces se libera el glucagón. Este es el efecto contrario a la insulina, el glucagón. Este va hacia los hepatocitos, entonces acelera la conversión de glucógeno en glucosa y promueve la formación de glucosa a partir de otras sustancias que no son carbohidratos, ¿verdad? Como el ácido láctico y otros aminoácidos. Entonces, esta produce la liberación de glucosa a la sangre rápidamente. Cuando ya el nivel de sangre está el nivel de glucosa en la sangre está normal,
entonces se deja de liberar el glucagón, ¿verdad? Entonces el glucagón es el que ayuda a liberar glucosa a la sangre y la insulina es el efecto contrario, el que hace que se absorba la glucosa de la sangre, ¿verdad? Entonces, el efecto y los niveles de glucosa son los que más dirigen la secreción de estas dos hormonas, el glucagón y la insulina, ¿verdad? Pero también hay otros hormonas o neurotransmisores, ¿verdad? Que ayudan a la liberación de estas hormonas. Y ya vimos, ¿verdad? Que una sería la adrenocorticotrófica con los glucocorticoides, ¿verdad? Que estimula la liberación del glucagón. La acetilcolina también ayuda eh, a la secreción de la insulina. La acetilcolina, que es la que libera el nervio vago, ¿verdad? A los islotes pancreáticos. Acuérdense que la rama parasimpática busca restablecer las energías. Entonces es la que ayuda a que se libere la insulina para que la glucosa pueda ser almacenada. También los aminoácidos arginina y leucina que están presentes en la sangre en niveles altos luego de una comida van a liberar insulina. O el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que esta la liberan las células enteroendocrinas del intestino delgado por la presencia de glucosa en el tubo digestivo, entonces estimula la liberación de la insulina. Y el glucagón también va a estar estimulado por el sistema simpático, como ya vimos en la imagen anterior, o aumento de aminoácidos en la sangre, ¿verdad? Después de una comida alta en proteínas, entonces la glucosa se baja, se aumentan los aminoácidos, entonces se libera el glucagón para obtener glucosa. Muy bien, ¿estamos bien hasta acá? Pasemos a los ovarios y testículos. Estas son, ustedes saben, las gónadas, ¿verdad? Son los órganos que producen los gametos. Los gametos que son los espermatozoides en el hombre y los ovocitos en las mujeres, ¿verdad? Pero además de eso, estas gónadas tienen células endocrinas que liberan ciertas hormonas. En el caso del ovario, produce dos hormonas esteroideas o esteroidales que son los estrógenos y la progesterona. Estas hormonas, junto con la folículo estimulante y la luteinizante de la adenohipófisis, regulan el ciclo menstrual, mantienen el embarazo, preparan a las glándulas mamarias para la lactancia, y también producen la inhibina, que inhibe la secreción de la hormona folículo estimulante, y ese también produce la relaxina cuando hay embarazo, que aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis durante el embarazo y ayuda a dilatar el cuello uterino durante el parto. Ahora, en el caso de los testículos, en el caso del hombre, ¿verdad? Estas producen testosterona. Esta hormona es un andrógeno, hormona sexual masculina, y estimula el descenso de los testículos antes del nacimiento, regula la producción de espermatozoides y estimula el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, como el crecimiento de la barba, la tonalidad más grave de la voz. También producen la inhibina, ¿verdad? Que inhibe la secreción de la hormona folículo estimulante. Esas serían las hormonas que liberan las gónadas. Ahora, en el caso de la glándula pineal, esta es una glándula, es pineal porque tiene forma de piña. Ya tenemos aquí esta sección de... No, perdón. La glándula pineal está aquí en la parte posterior del mesencéfalo. Esta región de acá, ¿verdad? Está adosada al techo del tercer ventrículo, ¿verdad? Que es este el tercer ventrículo, entonces esta es
La glándula pineal forma parte del epitálamo y está entre los dos colículos superiores. De aquí están los colículos superiores. Acuérdense que es la región posterior del mesencéfalo. Está cubierta por una cápsula formada por la pía madre. Y la glándula consiste en masas de neuroglias y células secretoras que se llaman pinealocitos. Los pinealocitos son los que producen esta hormona que es la melatonina. Es una hormona aminoácidica porque se deriva de este aminoácido, la serotonina, y esta hormona se libera en la oscuridad y se libera más en la oscuridad que durante la luz del día. Entonces, por lo que se considera que puede promover el sueño, ¿verdad? Entonces dice que ayuda a tener el ritmo, a tener un patrón rítmico, ¿verdad? A que el cuerpo pueda descansar en la noche. Entonces ayuda a tener el ritmo circadiano, ¿verdad? Que el cuerpo disminuye su actividad durante el sueño. De ahí no se sabe de otra función, ¿verdad? En el ser humano. Pero en los animales, pues la melatonina inhibe, dice, las funciones reproductivas. Pero no se sabe si en los seres humanos afecta la actividad reproductiva. Luego tenemos otro órgano que es el timo. El timo es una glándula que está localizada detrás del esternón entre los pulmones. Y aquí en este caso el timo participa en la inmunidad. Es muy importante la especialización de células inmunes, por eso este órgano se ve cuando vemos el sistema inmunológico, ¿verdad? Pero este órgano produce varias hormonas, la timosina, el factor humoral tímico, el factor tímico y la timopoyetina. Con estas hormonas, el timo ayuda a la maduración de las células T, es decir, son las células de defensa, y también ayuda a retardar el envejecimiento. Ahora, hay otras hormonas de otros tejidos y órganos endocrinos, es decir, órganos que pertenecen a otros sistemas, pero que tienen células que producen hormonas. Entonces, en el tubo digestivo, por ejemplo, tenemos el tubo digestivo secreta estas 4 hormonas. Primero tenemos la gastrina, que esta promueve la secreción de jugo gástrico en el estómago y aumenta el peristaltismo, es decir, el movimiento del estómago. Aquí tenemos el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que estimula la liberación de insulina. La secretina estimula la secreción de jugo pancreático y de bilis, y la colecistocinina, que también estimula la secreción de jugo pancreático y bilis y aporta la sensación de saciedad luego de comer, la colecistocinina. Luego tenemos la placenta. La placenta secreta estas otras hormonas, ¿verdad? La placenta es el órgano a través del cual el feto obtiene los nutrientes, ¿verdad? Entonces secreta la hormona gonadotropina coriónica humana, que es la que estimula el cuerpo lúteo para continuar la producción de estrógenos y progesterona que ayudan a mantener el embarazo. O sea, que ayuda a que todas las hormonas se liberen para mantener el embarazo. La placenta también secreta estrógenos y progesterona que mantienen el embarazo y preparan a las glándulas mamarias para secretar la leche. Y también la placenta libera la somatomamotropina coriónica humana, que estimula el desarrollo de las glándulas mamarias para la lactancia. Ahora, en el caso de los riñones, estos secretan la renina, que ya vimos, ¿verdad? Que es una enzima que aumenta la presión arterial
y aumenta los niveles de aldosterona. También secreta la eritropoyetina, que aumenta la producción de glóbulos rojos, y el calcitriol, que ya vimos que es la forma activa de la vitamina D, que ayuda a la absorción de calcio y fósforo en la dieta. Ahora, el corazón también libera esta hormona, el péptido natriurético auricular. Esta hormona disminuye la presión arterial. Esta la vamos a ver también cuando veamos el sistema renal. Y el tejido adiposo, que libera la leptina, que suprime el apetito y disminuye la actividad de las hormonas folículo estimulante y la luteinizante. Ahora vamos a los eicosanoides y los factores de crecimiento. Se recuerdan que las moléculas de eicosanoides tienen dos familias, ¿verdad? Y que estas se hallan en casi todas las células del cuerpo, excepto en los glóbulos rojos, ¿verdad? Y las liberan en respuesta a estímulos químicos o mecánicos. O sea, estas hormonas pueden actuar de manera parácrina o autócrina. ¿Se recuerdan ustedes que estos son derivados del ácido araquiónico, ¿verdad? Que es un ácido graso de 20 carbonos. Entonces, dentro de estas familias tenemos a las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿verdad? El tromboxano es una prostaglandina modificada que contrae los vasos sanguíneos y promueve la activación plaquetaria. Aquí tenemos al tromboxano, que es una prostaglandina. Aquí está el que tenemos a la izquierda, es la prostaglandina, el del centro del tromboxano, y aquí a la derecha tenemos al leucotrieno. Entonces el tromboxano es una prostaglandina modificada que, como dijimos, contrae los vasos sanguíneos y promueve la actividad de las plaquetas, ¿verdad? Los eicosanoides dice que solo pasan en pequeñas cantidades y brevemente, ya que se inactivan. Y esos eicosanoides se unen a los receptores de membrana para estimular las células. Los leucotrienos, estos estimulan la quimiotaxis. La quimiotaxis es el paso de los glóbulos blancos desde la sangre hacia el sitio de infección, ¿verdad? Y dice que las prostaglandinas modifican la contracción del músculo liso, la secreción glandular, el flujo sanguíneo, el proceso reproductivo, la función plaquetaria, ¿verdad? Y también participan en el desarrollo de la inflamación, la fiebre y la intensificación del dolor. Ahora, en el caso de los factores del crecimiento, estas son hormonas que estimulan el crecimiento y la división celular, que se han descubierto recientemente. Y también ayudan a la reparación de los tejidos. Entonces son sustancias mitógenas, ¿verdad? Porque provocan el crecimiento. Y aquí tenemos varios factores de crecimiento. Tenemos el epidérmico, ¿verdad? Que se produce en las glándulas submaxilares salivales, que estimula la proliferación de diferentes tipos de células. Porque son de distintos, el epidérmico es de distintos tejidos. Células epiteliales, fibroblásticas, neuronas, astrocitos. En el caso del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, estimula la proliferación de las neuroglias, del músculo liso, de fibroblastos, ¿verdad? Y es producida por las plaquetas. El factor de crecimiento fibroblástico, que está presente en la glándula hipófisis y el cerebro, estimula la proliferación de varias células del mesodermo embrionario y la formación de nuevos vasos sanguíneos. El factor de crecimiento nervioso estimula el crecimiento de los ganglios en la vida embrionaria. El factores de angiogénesis tumoral, que es producido por células normales y tumorales y estimula el crecimiento de nuevos capilares, la regeneración de órganos y la curación de las heridas. Y los factores de crecimiento transformante,
que hay alfa y beta, ¿verdad? Que tienen similares funciones a los factores de crecimiento epidérmico, ¿verdad? Entonces esas serían pues las últimas hormonas que tenemos que ver como parte de este sistema. ¿Tienen alguna duda? Jóvenes, ¿tienen alguna duda respecto a lo que se ha explicado? No, bueno, si no hay dudas, jóvenes, yo llego hasta acá. En verdad, esta era el objetivo de la sesión de este día.